Te doy la bienvenida. A continuación, configuraremos cuestionarios en Moodle. El primer paso es crear categorías por temas y dentro de cada una de estas categorías crear las preguntas. Esto es muy importante para que el docente pueda seleccionar en el examen que necesita las preguntas del tema específico. Paso 2. Configurar el cuestionario. En este paso, el docente asigna la fecha y hora en la cual se realizará el cuestionario. Paso 3. Se unen las preguntas realizadas en el paso 1 con el cuestionario creado en el paso 2. Es muy importante tener en cuenta que durante el paso 3, cuando se crean las preguntas, aparecen tres opciones. La primera es nueva pregunta. En este paso, la pregunta queda asociada al cuestionario del paso 2. No recomendamos esta opción porque al borrar el cuestionario se puede perder la pregunta. La segunda opción es seleccionar las preguntas desde el banco de preguntas. Esta opción se conoce como de pregunta fija, porque a todos los estudiantes les aparecerán las mismas preguntas. La tercera opción se llama pregunta aleatoria o pregunta de rifa. Cada vez que el estudiante entre al cuestionario a responderlo, Moodle le rifa un conjunto de preguntas diferentes a cada estudiante. Entre más grande sea el banco de preguntas, mayor posibilidad hay de que a cada uno de los estudiantes les aparezcan preguntas diferentes. Es muy importante tener en cuenta que para que la opción 2 y la opción 3 puedan funcionar de manera óptima, desde el paso 1 hay que organizar las preguntas por categorías. Hemos separado estas opciones en tres pasos porque cada una se realiza en lugares diferentes. En el paso 1, las categorías y las preguntas se crean desde el banco de preguntas. Para ingresar a él hay que dar clic en la parte superior derecha de la ventana de Moodle, seleccionar la opción Administración y luego ir al banco de preguntas. En el paso 2, para configurar el cuestionario, hay que ir a la parte inferior de la ventana de Moodle, dar clic sobre el botón Crear actividad de aprendizaje y luego dar clic sobre la opción Cuestionario. En el paso 3, para unir las preguntas del paso 1 al cuestionario del paso 2, hay que dar clic dentro del cuestionario creado en el paso 2. Luego se da clic sobre la opción Editar cuestionario y a continuación sobre la opción Agregar. Continuaremos con un ejemplo muy sencillo para mostrar cada uno de los lugares donde quedan estas tres opciones que permiten crear el cuestionario. Empecemos. Para ir al paso 1 en Moodle, buscamos en la parte superior derecha de la ventana de Moodle y encontramos la opción de Administración. Damos clic sobre ella y luego buscamos Banco de Preguntas y damos clic sobre esta nueva opción. Dentro del banco de preguntas aparece la opción de categorías y la de preguntas. Damos clic sobre categorías y al bajar un poco podemos ver las categorías creadas en esta opción y el lugar donde las podemos crear. Seleccionamos cuál va a ser la categoría principal porque podemos crear categorías dentro de las ya creadas. Para este ejemplo seleccionamos la categoría principal y creamos una de prueba. En este caso no vamos a colocar ninguna información sobre la categoría. La idea es que el nombre de la categoría sea tan clara que no haya necesidad de colocar alguna explicación adicional. Damos clic sobre el botón Añadir categoría y ya podemos darnos cuenta que aparece la categoría creada y en este momento no tiene asignada ninguna pregunta, por eso tiene el número 0. Por medio de este botón podemos borrar la categoría. Este otro nos permite configurarlo, o sea, cambiarle de nombre al que ya tiene, y este otro nos permite cambiarle de lugar en caso de que lo queramos. Luego de tener creada la categoría, damos clic sobre la opción Pregunta y a continuación empezaríamos a crear las preguntas. Se selecciona aquí la categoría en la que se desea crear la pregunta
por ejemplo en la de la unidad 1, y luego por medio del botón crear una nueva pregunta se procederá a crearlas dentro de todas estas posibilidades que se encuentran. En este ejemplo ya tenemos creadas las preguntas para poder proceder de manera rápida en la configuración del cuestionario. Vamos al paso 2. Para eso regresamos a la parte principal del curso en el cual se está realizando la prueba. Para realizar el paso 2 hay que desplazarse hasta la parte inferior de la ventana de Moodle y se da clic sobre el botón llamado Crear actividad de aprendizaje. Luego de seleccionado, se da clic sobre la opción llamada Cuestionario. A continuación, para esta prueba, vamos a colocar un nombre, prueba, y le asignaremos un tiempo en el cual se va a realizar. Vamos a cambiar este cuestionario configurándolo con una diferencia de 2 horas. Solamente con esta configuración podría estar listo el cuestionario. Se recomienda que en la sección de descripción se coloquen las instrucciones necesarias para que el estudiante sepa lo que debe realizar. Damos clic sobre la opción Guardar cambios y regresar al curso. En este punto vamos a realizar el paso 3, que consiste en unir las preguntas que ya tenemos en las categorías con el cuestionario creado, el cual en este momento debe aparecer en la parte inferior de la ventana de Moodle. Para poder asignarle las preguntas, damos clic sobre el nombre del cuestionario, que en este caso se llama prueba. Una vez se da clic, aparece este mensaje, que aún no se han agregado preguntas a nuestro cuestionario. Hay 2 formas de agregar las preguntas. Primero dando clic sobre el botón editar cuestionario, pero este botón desaparece tan pronto se asigna la primera pregunta. Por eso es importante tener en cuenta para una configuración futura del cuestionario que esta misma opción de editar cuestionario aparece desde el menú de administración del cuestionario que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de Moodle. Editar cuestionario. Por cualquiera de esas opciones vamos a poder ingresar y asignarle las preguntas al cuestionario. Una vez ingresamos a esta ventana, es importante mencionar que las preguntas se agregan desde la parte inferior derecha de la ventana, donde está la opción llamada agregar. Cuando damos clic aquí aparecen 3 opciones. La de una nueva pregunta, que también se conoce como pregunta de cuestionario y que no recomendamos porque la pregunta quedaría asociada al cuestionario. Si se borra el cuestionario creado en el paso 2, sería muy difícil o a veces enreda un poco el profesor para encontrar la pregunta donde quede. La segunda opción se llama del banco de preguntas, también conocida como de pregunta fija. Si las preguntas se toman de este lugar, a todos los estudiantes les aparecerá las mismas preguntas. Y la última opción se llama una pregunta aleatoria. Si seleccionan las preguntas de este lugar, las preguntas funcionarán como una especie de rifa. A medida que el estudiante va ingresando al cuestionario a resolverlo, le van a aparecer preguntas diferentes. Se recomienda tener un banco de preguntas muy grande para utilizar la opción de pregunta aleatoria. En este caso vamos a empezar con del banco de preguntas. Podemos combinar preguntas del banco de preguntas y preguntas aleatorias. En este caso seleccionemos del banco de preguntas. En este caso vamos a seleccionar de la unidad 1 y podemos seleccionar ambas preguntas o simplemente seleccionar una sola según la necesidad que tenga el docente para realizar su actividad evaluativa. Para este ejemplo seleccionaremos 2 preguntas fijas. Esto implica que a todos los estudiantes que presenten este examen le van a aparecer estas 2 preguntas. Para continuar, damos clic sobre el botón agregar que está en la parte inferior. Si doy clic a estos otros botones agregar que están acá o que están acá con la pregunta número 2, se van a agregar a la página 1 o a la página 2 en la cual está organizada la pregunta.
En este caso, como están organizadas en dos páginas distintas, al estudiante le aparecerán en dos ventanas distintas las preguntas. Si queremos que se siga continuando y que cada pregunta aparezca en una página diferente, debemos utilizar la opción inferior. Damos clic aquí en agregar y en este caso, para realizar el ejemplo, vamos a seleccionar una pregunta aleatoria. Como parte del ejemplo, vamos a seleccionar una nueva unidad. Seleccionemos aquí la unidad número 2, que tiene 8 preguntas. Tan pronto las ha seleccionado, le decimos aquí número de preguntas al azar, y en este caso vamos a seleccionar 3. Significa que de 8 preguntas que hay, va a rifar 3 preguntas para cada uno de los estudiantes. Luego procedemos a dar clic sobre el botón agregar pregunta aleatoria. En este caso nos damos cuenta que las 3 preguntas finales, que son aleatorias, les aparece un pequeño dado indicando que en este momento no sabemos qué pregunta se le va a asignar al estudiante. Solamente hasta el momento que ingrese al cuestionario es que Moodle le va a rifar las preguntas que le asigna. De la manera como está creado este cuestionario, a cada estudiante primero le presentará 2 preguntas fijas y luego le rifará 3 preguntas aleatorias, siempre a cada uno de los estudiantes que ingrese. Pero si nosotros deseamos que las preguntas sean reorganizadas al azar, debemos seleccionar esta opción que está aquí, que se llama reordenar las preguntas al azar, de tal manera que a los estudiantes les van a aparecer estas preguntas pero en diferente orden. Con esta opción que les muestro, ya ha quedado configurado el cuestionario. Tan solo si se desea realizar una prueba del mismo, se da clic sobre el botón Administración y luego sobre la opción llamada Vista Previa, y el docente podrá realizar el proceso de solución del cuestionario para poder probar cómo funciona. En caso de querer salir, simplemente regresamos al curso dando clic sobre el nombre del mismo y ya el cuestionario está listo para ser utilizado. Muchas gracias por compartir este espacio. Te doy la bienvenida a UCO Virtual.